Repaso de ciencias experimentales del examen del 11 de enero. Primera pregunta. Dice que algunos alimentos que se consumen actualmente son resultado de la manipulación del genoma que busca mejorar las características de las especies. El genoma que busca mejorar las características de las especies es el ADN. Respuesta correcta, inserción de ADN. Comprensión lectora. La población humana ya ha alcanzado un crecimiento alarmante. Actualmente muestra una distribución inequitativa tanto en las tasas de crecimiento como en los niveles de consumo. Los habitantes pobres con las tasas altas de natalidad tienen niveles de recursos y energías muy por debajo de los niveles promedio de un habitante de Estados Unidos o de Europa. Para solucionar esta problemática social se debe de, si estamos hablando de una distribución inequitativa, estamos hablando de buscar un equilibrio. Respuesta correcta, A. Disminuir los niveles de consumo en los países desarrollados y la tasa de crecimiento poblacional en los países subdesarrollados. El Arca de Noruega es un proyecto que mantendrá congeladas millones de semillas 200 años. Es una bóveda global lista para albergar 5 millones de granos de todo el mundo y evitar que, si dice que es una bóveda global lista para albergar 5 millones de granos, evitamos la pérdida de biodiversidad. Respuesta correcta, D. La sequía es una de las grandes causas de pérdida de cultivos cada año. Un equipo científico acaba de presentar un compuesto químico que podría proteger las cosechas de los efectos de las sequías. La sustancia llamada quinabactin imita una hormona que se presenta de manera natural en las plantas y que les ayuda a lidiar con adversidades como el calor. Rociar el químico sobre las plantas retrasa el marchitamiento, reduce la pérdida de agua y mejora la tolerancia al estrés. Pregunta, ¿cuál es el impacto a nivel social de esta investigación científica? ¿Cómo nos impacta a nivel social? Mejorando las cosechas en condiciones adversas. Respuesta correcta, B de bueno. Observemos la imagen, dice H2O, agua, y hay tres medios, medio isotónico, medio hipertónico y el medio hipotónico. Estos medios tienen que ver con los medios de las células. Todas las células tienen un medio externo. El medio isotónico es cuando hay un equilibrio tanto en intracelular dentro de la célula como extracelular. Aquí dice que no hay un movimiento del agua, es equilibrio. En el medio hipertónico, si observamos la imagen, muestra que dentro de la célula hay una flecha que sale, quiere decir que el líquido que hay dentro de la célula se sale. ¿Por qué? Porque la célula siempre busca estar en equilibrio con su medio. Entonces el movimiento neto del agua se va a extracelular, o sea que se sale, por eso observamos que la célula se empieza como a marchitar. En el medio hipotónico, si observamos la imagen, en el medio extracelular entra la flecha hacia la célula. Quiere decir que el movimiento neto de agua al interior de la célula, el agua está dentro o la célula absorbe esa agua. Ok, pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones explica el comportamiento de la célula en un medio hipotónico? En un medio hipotónico es cuando absorbe agua. Respuesta correcta, B de bueno. Pregunta, identifica el planteamiento del problema. Un nutriólogo escolar detectó que la población infantil tenía sobrepeso y decidió buscar la causa. Ok, detectó que tenía un problema de sobrepeso. ¿Cuál es el problema? Corroborar las causas de la obesidad en la población infantil. Vamos a continuar con el texto, ya que es un texto corto. Dice que encontró que en los alrededores de las escuelas había una gran cantidad de establecimientos de comida rápida, los centros de videojuegos estaban muy concurridos y los deportivos estaban vacíos. Sometió, esta es la experimentación, a 50 niños a un programa de nutrición en el que cada uno elaboró un menú que consistía en 3 comidas y en 2 colaciones. Asimismo, implementó una sesión diaria de 30 minutos de ejercicio. Al cabo de un mes, observa que los niños habían bajado un promedio de 3 kilos. Entonces,
partiendo del planteamiento que es corroborar las causas de la obesidad en la población infantil, ¿cuál sería la variable? ¿De qué va a depender la investigación para identificar o corroborar que sí, que los niños bajaron de peso? Su variable sería en este caso la masa corporal, porque una vez que ya medimos el peso de los niños, nos damos cuenta si estos bajaron o no bajaron de peso. Siguiente. Se tiene una mezcla de ácidos orgánicos y hay que separarlos por destilación, con base en su punto de ebullición y de fusión. ¿En qué orden se van a extraer de la mezcla? Ok, cuando vamos a hacer una separación por destilación, el punto de referencia que va a ser importante va a ser el punto de ebullición. El punto de ebullición es cuando hay un líquido y este empieza a evaporarse, en este caso empieza a hervir. Y la fusión es cuando hay una unión, está en estado sólido y este empieza a estar en estado líquido, se cambia a estado líquido, en este caso como un hielo cuando se deshiela. La pregunta es, ¿en qué orden se van a extraer de la mezcla? Si buscamos el orden, vamos a irnos de menor considerando el punto de ebullición, de menor a mayor. Y observamos la gráfica y el punto de ebullición menor sería el ácido etanoico, que es de 118. La 4, observamos la respuesta y está en orden. Sería 118, 122, 141 y 163. Respuesta correcta, D de dedo. Observemos la imagen. Siempre que nos digan observar la imagen es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí viene toda la información. Me dice que L1 significa la longitud inicial, que L2 es la longitud final, que T1 es una temperatura inicial y T2 es una temperatura final. Si observamos en la imagen segunda, donde viene un triángulo y la letra L, que es la longitud, quiere decir el triángulo que hubo una temperatura, un aumento de temperatura. ¿Ok? De acuerdo con la imagen, la dilatación de este metal es que la dilatación del metal es el aumento de tamaño de un material cuando se aumenta la temperatura. Los sanitarios antiguamente utilizaban la gravedad y aproximadamente de 40 a 60 litros de agua para las descargas. Desde hace varios años se diseñan las tazas aprovechando la gravedad y la fuerza centrípeta para crear un remolino con un gasto de 6 litros de líquido. ¿Cuál es la ventaja para el medio ambiente con el uso de sanitarios más eficientes? ¿Cuál es la ventaja que tenemos para nuestro medio ambiente? Tener un menor gasto de agua potable en los baños. Respuesta correcta, B de bueno. Los humedales tienen una gran diversidad abiótica que ayuda a depurar la materia orgánica, pero pueden verse perjudicados por residuos urbanos e industriales como el mercurio, el cadmio, el zinc y el plomo. Residuos orgánicos y farmacológicos que son agentes contaminantes de ríos y humedales. Las cáscaras de huevo y el aserrín absorben estos metales en la superficie y logran remediar las aguas al filtrar los materiales antes de que lleguen al humedal y de que sus microorganismos descompongan los residuos orgánicos. Las siguientes opciones señalan el beneficio a nuestro medio ambiente, excepto reutilizar las cáscaras de huevo y el aserrín. Respuesta correcta, C de casa. La pregunta es, ¿cuál es el problema que enfrentan en esta investigación? Dice que el litio, el texto, es un elemento que contiene algunos medicamentos utilizados comúnmente para tratar los trastornos del estado de ánimo y el desorden bipolar. Ojo, aquí me está dando esta información, pero ya me está diciendo que esto es lo que hace el litio, que utilizas o son medicamentos utilizados comúnmente para tratar los trastornos del estado de ánimo y el desorden bipolar. Recientemente se ha descubierto que es capaz de estimular la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, que es una parte del cerebro asociada con el aprendizaje y la memoria. Aquí es donde empieza ya la investigación. En un experimento se utilizaron ratones con síndrome de Down, observándose que el litio mejoró el rendimiento en tareas de aprendizaje contextual, memoria espacial y la distinción de objetos. El tema principal aquí tiene que ver con las neuronas, con el desarrollo de las nuevas neuronas, con el aprendizaje. ¿Cuál es el problema? El problema sería mejorar los problemas cognitivos. C de casa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis dice que es la terapia basada en litio que estimula la neurogénesis.
Acuérdense que estamos hablando de aprendizaje. Estimula la neurogénesis. Respuesta correcta, B de bueno. Observen la siguiente imagen y es bien importante la lectura. Dice que cuando empezó a estudiarse la relación entre un volumen de un gas y su temperatura, se obtuvieron resultados que permitieron primero obtener una gráfica y segundo definir una escala nueva de temperatura llamada temperatura absoluta, que es igual a la temperatura en grados Celsius más 273.16. Los grados usados en esta escala se llaman grados Kelvin. Este descubrimiento fue muy importante porque a la larga sirvió para entender cómo mejorar el comportamiento de las máquinas que funcionan con gases. Observamos la imagen, me da el volumen inicial y me da una temperatura absoluta. Pero también me está dando como extra una cantidad negativa que sería menos 273.16 grados centígrados. Ok, considerando los valores resultantes del experimento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿Qué es lo que se desprende de la gráfica? Y observamos las respuestas y tiene que ver con el número que me da en negativo. Dice que a una temperatura de menos 273.16 grados centígrados, el valor del volumen de cualquier gas será técnicamente nulo. ¿Por qué nulo? Porque recordemos que la temperatura absoluta es positiva y es de 273.16 y en la gráfica me da la misma cantidad pero en negativo. Respuesta correcta, A. Si ha dejado a la intemperie una bicicleta durante meses, ha notado que se ha cubierto por un polvo de color café rojizo, que es oxidación del metal. De las siguientes listas de acciones, ordena el procedimiento para evitar que la corrosión ocurra de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer primero si tenemos una bicicleta oxidada? Lo primero que hay que hacer es lijar partes oxidadas. Respuesta correcta es el 2 y sería el B de bueno. Y al final pues se guarda en un lugar techado. Dice que la anemia perniciosa es una enfermedad relacionada con la falta de vitamina B12. El cuerpo necesita esta vitamina para producir glóbulos rojos. Una proteína especial llamada factor intrínseco ayuda a los intestinos a absorber la vitamina B12. Esta proteína se encuentra en alimentos como el huevo, la leche, las carnes, mariscos, entre otros. La disminución del factor intrínseco conduce a un deterioro de las funciones de todos los órganos y los sistemas. La pregunta, ¿qué acción se debe llevar a cabo para prevenir la enfermedad de la anemia perniciosa? Si me está diciendo que esta proteína se encuentra en los alimentos, sería ingerir alimentos de origen animal. Respuesta correcta, C de casa. Es muy importante que revisen bien el tema porque de repente cambia la pregunta. Esta pregunta venía en el examen anterior, pero venía con excepto. Aquí no, aquí la pregunta es muy específica. Dice que el infarto al miocardio se debe a la obstrucción de algunas de las arterias coronarias del corazón y que el dolor irrumpe a la altura del esternón de la persona y se irradia hacia su mandíbula y el borde medial del miembro superior izquierdo. Pregunta, ¿qué acciones puede tomarse para evitar este padecimiento? ¿Qué tendríamos que hacer para evitar un infarto? Lo primero y lo más importante sería restringir el consumo de grasas de origen animal y la sal. Respuesta correcta, D de dedo. En México, el 5.7% de la población consume algún tipo de droga debido a la violencia intrafamiliar, a su pertenencia a un grupo social o a que tiene un mayor rendimiento físico en el trabajo. Esto genera un grave problema de salud pública. El consumo de cocaína puede producir varias afectaciones a la salud en el individuo debido a que es un estimulante adictivo que afecta directamente al sistema nervioso. Los siguientes son efectos del consumo de esta droga que afecta al sistema nervioso, excepto el aumento del apetito. Respuesta correcta, A. Hay que revisar bien los textos. Dice, hablando del 92, me estaba hablando de una persona que estaba haciendo una tesis, no sé si recuerdan el texto. Una persona estaba haciendo una tesis, un experimento y tiene un accidente. Cuando se le cae el vaso con los elementos, se le salpica su ropa y él llama a su maestro. Considerando que él llama a su maestro, ¿sí? Levanta el teléfono y llama a su maestro, dice la pregunta, ¿cuál es el orden que hay que seguir para minimizar la contaminación radioactiva del laboratorio donde ocurre el accidente? ¿Ok?
Si él llama por teléfono, lo primero que él debe de hacer, en este caso de la 1 a la 6, sería explicar al profesor lo sucedido para que él dé aviso al jefe de seguridad radiológica. Si la 4 es mi primera opción, la respuesta correcta sería la D de dedo. Explicar al profesor, revisar a la persona con el detector, ya que lleguen obviamente los de seguridad radiológica, ¿sí? Y se van en este orden. Para preparar la pintura de los carros, estas se combinan con disolventes orgánicos como el tolueno, el sileno y la acetona. Las sustancias mencionadas son solventes de uso rutinario, pero con puntos de ebullición muy bajos. Las siguientes son medidas satisfactorias a seguir para evitar daños a la salud del personal que trabaja en estos solventes. Excepto que, ¿qué es lo que no tendría que hacer? Lo que no tendría que hacer es utilizar ropa preferentemente sintética para facilitar la limpieza de las prendas. Respuesta correcta, C de casa. Y pues bueno, muchachos, con esto damos por terminada la revisión de nuestro examen, 20 preguntas del examen del domingo 11, y pues me despido deseándoles todo el éxito que ustedes se merecen. Muchas gracias por su confianza.